Mi compañero de trabajo me humilló ante mi jefe, así que hice que lo despidieran. El mejor día de mi vida en la obra empezó con un grito que todavía escucho claro: soy rico, renuncio ahora mismo. Las herramientas callaron, el polvo se quedó en el aire y todos miramos al tipo que acababa de sacar una pequeña caja de metal de una pared vieja. Él sonreía como si hubiera ganado la lotería. Yo, en cambio, sentí otra cosa, una mezcla de alivio y venganza. Llevaba meses esperando ese momento. Para que entiendas cómo llegamos ahí, tengo que irme un poco atrás. Me llamo Luis y llevo 5 años trabajando para una empresa de construcción y remodelación de casas. Compramos propiedades viejas, las arreglamos y las dejamos listas para vender o rentar. No es un trabajo elegante, pero me dio estabilidad. Me ayudó a pagar deudas y me dio algo que nunca tuve en otros empleos: respeto. La empresa tiene una regla muy particular que casi nadie conoce fuera del equipo: todo lo que aparezca escondido detrás de paredes, bajo los pisos o en los techos, se queda en la obra. Si tumbamos un muro y aparece una caja con fotos, monedas o cartas, ya no pertenece a nadie más. Las casas se compran en subasta con todo lo que traen dentro, así que la compañía es la dueña de todo. Y el jefe nos deja quedarnos con esos hallazgos, siempre que no sean cosas peligrosas o ilegales. En 5 años he visto de todo: billetes viejos, álbumes de fotos, recortes de periódico, juguetes rotos, botellas vacías y alguna joya que al final resultó ser barata. Cada vez que aparece algo así, hacemos bromas, nos imaginamos historias de la gente que vivió ahí y seguimos trabajando. Es un pequeño premio que le pone algo de emoción al cansancio del día. Mi relación con el jefe también es distinta a lo que muchos imaginan cuando escuchan patrón. Arturo fue mi amigo antes de ser mi jefe. Nos conocimos hace años en una etapa menos responsable, cuando salíamos mucho y tomábamos decisiones que ahora nos dan un poco de pena. Con el tiempo, los dos cambiamos. Él abrió la empresa, yo necesitaba trabajo y terminamos armando algo que se siente como una segunda familia. Esa confianza significa que él sabe cosas de mi pasado que otros jefes no sabrían. Sabe que antes era más desordenado, que probé cosas que ahora no consumo y que alguna vez subí fotos a redes sociales de las que hoy ya no me siento orgulloso. Él también tiene historias parecidas. Por eso, en la obra, no solo siento que levanto paredes, también siento que intento ordenar mi vida. Hasta hace unos meses, el ambiente era tranquilo. Había días pesados y discusiones, pero nada grave. Yo era el de mayor antigüedad entre los trabajadores, así que ayudaba a los nuevos a adaptarse. Les explicaba las reglas y trataba de que no vieran a Arturo como un jefe frío. Todo cambió el día que avisaron que contratarían a alguien nuevo con experiencia de oficina, porque necesitábamos manos urgentes. En ese momento no lo sabía, pero la llegada de esa persona iba a convertir mi lugar seguro en un espacio de tensión diaria. Y también iba a ser el inicio de la historia que terminaría con ese grito de soy rico frente a todos nosotros. Cuando dijeron que vendría alguien de oficina, al principio no sonó tan grave. Arturo lo explicó por encima del ruido de la demolición. Necesitábamos otra persona porque el trabajo se estaba acumulando, había más casas compradas en subasta y ya no nos dábamos abasto. Solo insistió en que el nuevo tenía experiencia en números y sabía de administración. A mí me daba igual mientras viniera a trabajar y no a sentirse superior. Siempre he tenido inseguridad con la gente que viene de ambientes más formales. En la obra a nadie le importa si traes la playera más nueva o los tenis más caros. Mientras aguanten el día, basta. Pero en otros trabajos, si no vestías bien ni hablabas bonito, te trataban como si fueras menos. Salí de esos lugares, pero la sensación se quedó. Tengo un acento marcado, de barrio, de casa pequeña y calle ruidosa. Sé que hay personas que con 2 frases ya te clasificaron. Con Arturo y el equipo nunca fue así. Las bromas eran parejas, todos sabíamos de dónde veníamos y a dónde queríamos llegar. Por eso, cuando mencionaron a alguien que venía de usar camisa y computadora, sentí un nudo en el estómago que intenté ignorar. Esa misma tarde, mientras quitábamos azulejos de una cocina con olor a humedad, Arturo se me acercó. Me recordó que yo llevaba más tiempo en la empresa que nadie, que conocía la forma de trabajar, las reglas y a los clientes. Aquí tú eres de los pilares, Luis, me dijo, y me dio una palmada en el hombro. Esas palabras se me clavaron más que el polvo. Parte de lo que me hace sentir tan unido a este trabajo es que no solo arreglamos casas, entramos a vidas detenidas. Hay viviendas con calendarios viejos, imanes gastados en el refrigerador, cortinas desteñidas, gente que se fue dejando cosas atrás. Nosotros llegamos cuando ya no hay nadie para explicarlo. A mí me gusta imaginar historias mientras trabajo. Una caja con cartas en un closet habla de secretos. Un álbum de fotos bajo una escalera suena a recuerdos escondidos. Un puñado de monedas guardadas en una lata parece un plan de escape. Nunca sabremos la verdad, pero esos detalles hacen que el día no sea solo cargar y romper. Esos hallazgos, aunque casi nunca valen una fortuna, ayudan. Entre todos acordamos si se reparten o se los queda quien los encontró. A veces son solo curiosidades, otras son monedas que alcanzan para la despensa o para pagar un recibo atrasado. Por eso me preocupaba que llegara alguien nuevo sin entender ese equilibrio. No era solo miedo a que se burlara de mi acento o de mi ropa, sino a que viniera con actitud de supervisor sin serlo, viendo nuestro trabajo como algo menor. Aún así, me repetía que quizá estaba exagerando, que tal vez el nuevo sería alguien sencillo que vendría a sumar. Los días previos a su llegada fueron pesados. Teníamos una casa complicada, vigas húmedas, cables mal puestos, pisos desnivelados. Arturo estaba más serio porque el cliente quería la obra lista rápido y el presupuesto estaba justo. Yo me quedaba un poco más al final de la jornada revisando avances, con la espalda cansada y las manos raspadas, pero con la idea de que si todo salía bien habría más trabajo para todos. En esos ratos, cuando la obra se quedaba en silencio, me sentaba un momento en un escalón y revisaba el celular. A veces abría mi cuenta privada de fotos, donde guardo momentos de fiestas viejas y cosas de las que ya no me siento orgulloso. Para mí eran recuerdos detrás de una pantalla, parte de un pasado que ya no vivo, como las cosas que encontramos detrás de las paredes. La noche antes de que llegara el nuevo casi no dormí. Preparé la misma ropa de siempre, la que aguanta pintura y polvo. Guardé mis herramientas y me miré un segundo más de lo normal en el espejo, oyendo esa voz vieja en mi cabeza que decía que yo no encajaba en lugares elegantes. Al día siguiente llegué más temprano de lo habitual. El cielo aún estaba medio oscuro y el aire olía a cemento húmedo. Abrí el candado de la reja, encendí las luces del interior y empecé a acomodar materiales. Mientras movía tablas y cubetas, intenté imaginar al nuevo compañero como alguien normal, dispuesto a aprender, a cargar, a ensuciarse las manos. Quise creer que todo iba a estar bien,
Poco después un motor se detuvo frente a la casa. Se cerró la puerta de un auto, sonaron pasos firmes sobre la banqueta y escuché la voz de Arturo, saludando a alguien con un tono más formal del que usaba con nosotros. Respiré hondo, me limpié las manos en el pantalón y caminé hacia la entrada. Sin saberlo, estaba a punto de ver por primera vez a la persona que convertiría mi lugar de trabajo en una prueba diaria para mi paciencia y mi autoestima. La primera vez que lo vi supe que no venía a la obra a ganarse un lugar, sino a sentirse superior. Llegó tarde el primer día. Estacionó su coche estorbando la entrada y bajó con una camisa demasiado limpia para el polvo del aire. Mientras, nosotros ya teníamos las manos llenas de yeso. Él apareció mirando el celular como si nada. Arturo lo presentó rápido. Luis, él es Sergio, nos va a ayudar un tiempo. Antes trabajaba de contador, pero ahora quiere aprender del lado práctico. Sergio apenas levantó la vista. Me dio la mano sin apretar y soltó un ¿qué onda? Distraído. Alcancé a ver cómo recorría con la mirada mi ropa gastada y mis tenis viejos. Y cómo se le dibujaba una media sonrisa que no era precisamente amable. En la obra se nota rápido quién viene dispuesto a cargar y quién viene a lucirse. A Sergio le costaba agacharse, se quejaba de la espalda, preguntaba por qué no teníamos mejor equipo y hacía comentarios sobre lo pesado que era todo para lo que pagaban. En lugar de observar cómo lo hacíamos los demás, se ponía a opinar como si llevara años ahí. Yo lo escuchaba en silencio, midiendo hasta dónde valía la pena responder. Con los días fui conociendo más de su historia, no porque confiara en nosotros, sino porque no dejaba de hablar de sí mismo. Contó que había trabajado en una oficina elegante hasta que lo despidieron por un problema de manejo después de una fiesta, según él. Eso había sido una injusticia y su antiguo jefe no entendía el valor de su talento. En sus relatos, el culpable siempre era otro. Tampoco tardó en empezar con las burlas. Un día que llegué con mi sudadera de siempre, manchada de pintura. Me miró de arriba abajo y me preguntó si no tenía ropa decente para trabajar. Otro día imitó mi forma de pronunciar ciertas palabras frente a un compañero, exagerando mi acento. Rieron un par de veces, pero no del todo convencidos. Yo sentí como me ardían las orejas. Pero respondí con la única defensa que he tenido toda la vida, seguir trabajando y fingir que no me afecta. La puntualidad era otro tema. Mientras los demás llegábamos antes de la hora para preparar materiales, él casi siempre entraba apurado, con un café en la mano y la misma historia. Que el tráfico, que el tren, que un accidente. Arturo intentó hablar con él un par de veces, pero Sergio siempre tenía una explicación larga, como si estuviera dando un discurso. Decía que no era su culpa, que el mundo se le atravesaba. Lo peor era el contraste. Había días en los que yo salía directo de la obra a hacer mandados, con la ropa llena de polvo y las manos ásperas, y me lo encontraba presumiendo su vida de antes, restaurantes, viajes, fotos en oficina con vista. Lo contaba frente a mí como si quisiera recordarme que, en su cabeza, él estaba arriba y yo abajo, una tarde, mientras cortábamos paneles de yeso en la planta baja. Lo escuché quejarse con otro compañero de que ahí nadie lo respetaba. Decía que un hombre como él merecía estar al mando, no picando paredes. Cuando el otro le comentó que aquí el respeto se ganaba trabajando, él frunció el ceño y cambió de tema. Pero se le quedó esa mirada de alguien que siente que este lugar está por debajo de lo que cree valer. Yo intentaba mantener la distancia. Le explicaba lo necesario para que no cometiera errores graves. Pero no más, no quería que tomara confianza conmigo porque ya veía hacia dónde iban sus comentarios. Aún así, en un espacio de trabajo es imposible no compartir momentos. Uno de esos días de cierre de jornada, cuando ya estábamos guardando herramientas. Me senté un minuto en una escalera para revisar mensajes en el celular. Tenía las manos sucias y la pantalla manchada, y por costumbre abrí mi cuenta privada de fotos. Solo para distraerme viendo recuerdos viejos. No me di cuenta de que Sergio venía detrás hasta que sentí su sombra encima de mí. ¿Qué ves? Preguntó, inclinándose demasiado cerca. Nada, solo estoy revisando algo, contesté, bloqueando la pantalla. Él soltó una risa corta, como si hubiera descubierto algo. Hizo un comentario sobre que yo seguro tenía doble vida y se alejó. Pero durante el camino de regreso a casa no pude quitarme de la cabeza la sensación de que lo había visto demasiado interesado en mi celular. Al día siguiente, Arturo me pidió que llegara un poco más temprano para revisar un trabajo de plomería. Yo estaba concentrado midiendo unas tuberías cuando escuché a Sergio entrar otra vez tarde y arreglar su entrada con el mismo cuento del tráfico. Todo parecía igual de rutinario hasta que, unas horas después, se presentó la escena que rompió cualquier sensación de seguridad que tenía en la obra. El problema serio empezó por mi celular. Estábamos midiendo paredes y Arturo nos explicaba el siguiente tramo de la obra. Yo dejé el teléfono sobre una tabla, junto a unas herramientas, pensando que nadie lo tocaría. Mientras él hablaba, vi a Sergio quedarse un poco atrás, cerca de la mesa improvisada. Cuando el jefe me mandó a medir una puerta, me alejé unos segundos. Al volver, lo encontré con mi teléfono en la mano y la pantalla encendida. Es mío, le dije, relájate. Solo estaba viendo la hora, él respondió. Antes de que la bloqueara, alcancé a ver mi cuenta privada de fotos abierta. En el centro, se veía una imagen de hace años, en una fiesta, donde yo claramente no estaba tomando agua. Sentí un hueco en el estómago. Le quité el celular sin discutir y lo guardé en la bolsa del pantalón. Al día siguiente, Sergio se adelantó. Cuando llegué a la casa, escuché su voz en el cuarto principal, más fuerte de lo habitual. Me asomé y lo vi frente a Arturo, sosteniendo mi celular y enseñándole la misma foto. Solo digo que esto no se ve bien para la empresa, él decía. Si un cliente ve esto, va a pensar que aquí todos siguen en esas cosas. Arturo me miró, luego extendió la mano. Pásame el teléfono, le pidió. Sergio se lo entregó, confiado. Arturo miró la pantalla unos segundos y después me la mostró. ¿De cuándo es esto, Luis? Preguntó. De antes de entrar aquí, respondí. De hace años, la sintió. Yo ya sabía que habías tenido esa etapa, él dijo. No me gusta, pero lo que me importa es cómo trabajas ahora. Sergio frunció el ceño, pero la imagen de la empresa. La imagen de la empresa se ve peor si alguien agarra un celular ajeno, entra a una cuenta privada y usa eso para quedar bien, lo interrumpió Arturo. Eso sí me molesta. Ahí terminó la conversación. Arturo me devolvió el teléfono y se fue a revisar otro detalle de la obra. Más tarde me dijo que confiaba en mí y que ya estaba cansado de la actitud de Sergio. Yo me sentía aliviado por un lado y por otro, expuesto, como si hubieran tirado una pared de mi vida personal en medio de la casa. Desde entonces empezó a soltar comentarios a media voz sobre que aquí no respetaban a la gente preparada.
cuidando siempre que yo lo oyera. El ambiente se llenó de frases venenosas disfrazadas de chiste. La frase que lo cambió todo la soltó una tarde mientras cargábamos escombro al camión. Te lo juro, si me ganara la lotería, dejaba esta obra tirada hoy mismo, dijo. No pienso seguir aguantando faltas de respeto, esa idea se me quedó dando vueltas todo el camino a casa. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina, con el celular frente a mí, sentí que todo mi coraje empezaba a acomodarse alrededor de esas palabras. No quería inventar chismes ni buscar pleitos. Tampoco quería quedarme callado como siempre. Pensé en la regla de la empresa, en estas casas, lo que aparece en las paredes ya es nuestro. Pensé también en lo fácil que Sergio había revisado mi teléfono mientras exigía respeto. Entonces la idea llegó sola. Busqué en internet unas monedas falsas que parecieran antiguas, de esas que engañan a simple vista. Cuando encontré unas que se veían convincentes, las compré. Después fui a una tienda de cosas usadas y encontré una caja de metal pequeña, abollada, con la pintura descarapelada. Ahí iban a ir las monedas. Cuando llegó el paquete, puse las monedas dentro, cerré la caja y la guardé en mi mochila. El plan era sencillo, encontrar una pared que todavía no hubiéramos abierto en un tramo donde yo supiera que Sergio iba a trabajar y dejar la caja ahí. Si nadie la encontraba, se quedaría enterrada. Si alguien la encontraba, la regla era clara, lo que sale de la pared se queda en la obra. La oportunidad llegó en una casa vieja de fachada azul. Arturo repartió tareas y le pidió a Sergio que abriera un hueco entre la sala y el comedor. Yo me adelanté a mover muebles y a marcar en el muro por donde debía cortar. Aproveché el único instante en que Sergio salió al camión por más herramientas para abrir un hueco pequeño, colocar la caja dentro y volver a acomodar el panel suelto encima. Desde afuera, todo parecía igual, el resto fue dejar que el día siguiera. Me fui a otra habitación a medir, pero escuchaba cada golpe contra la pared. De pronto, el sonido cambió. Algo metálico chocó con el piso y, tras un silencio corto, la voz de Sergio llenó la casa. Oigan, vengan, encontré algo, gritó. Entré al cuarto y lo vi cubierto de polvo, con la caja en las manos y los ojos brillando como si, por fin, la lotería de la que tanto hablaba se hubiera vuelto real. Cuando entré al cuarto, Sergio estaba en medio del polvo con la caja entre las manos. Arturo llegó detrás de mí. Nadie hablaba. Solo se oía la respiración agitada de Sergio y el eco de los últimos golpes contra la pared. Puso la caja sobre un tablón, levantó la tapa y dejó ver las monedas. A la luz amarilla se veían pesadas, brillantes, con ese tono que cualquiera podría confundir con algo valioso. Hubo un segundo de silencio. Esto es oro, murmuró, más para sí que para nosotros. Tomó una moneda, la giró entre los dedos, la acercó tanto a la cara que se manchó de polvo. El compañero que estaba al lado soltó una risa nerviosa. Yo me quedé junto a la puerta, con el pecho apretado. Conocía cada centímetro de esa caja. Arturo se acercó un poco más tranquilo. Primero hay que ver qué es, dijo. Ya sabes la regla, lo que sale de las paredes se reporta, se registra y luego vemos qué se hace. Esa frase lo encendió. Sergio dejó de mirar la moneda y clavó los ojos en Arturo. Reportar, repitió. Yo la encontré. Ustedes siempre dicen que lo que aparece en la obra es del que lo encuentra. Es de la empresa, respondió Arturo. La empresa decide si se reparte y cómo. Siempre ha sido así. Sergio soltó una carcajada seca. Claro. O sea, tú, dijo. A ver si no me sales con que no vale nada y te la quedas. El ambiente se puso más pesado que el polvo. Uno bajó la herramienta, otro se quedó inmóvil con la escoba en la mano. Arturo mantuvo la voz baja, pero firme. Lo único que te he pedido desde que llegaste es que sigas las reglas, dijo. Llegar a tiempo, respetar a tus compañeros, no andar revisando celulares ajenos. No me hables de injusticias. La mención del teléfono fue un golpe directo. Sergio apretó la moneda. Mira, Arturo soltó. Yo no necesito que me des clases de respeto. Vengo de trabajos donde sí se le valora a la gente. Aquí me tratan como si fuera cualquiera. Y ahora que encuentro algo mío, ¿también quieres controlarlo? No es tuyo, respondió Arturo. Es de la empresa. Y si no te gusta, nadie te obliga a quedarte. Ahí se rompió algo. Sergio dejó la moneda sobre el tablón, se quitó el casco y lo aventó sobre un montículo de escombros. ¿Sabes qué? Dijo, alzando la voz. Quédate con tu empresa, con tus reglas y con tu gente que ni sabe hablar bien. Yo ya no necesito esto. Con esta caja tengo más de lo que tú me vas a pagar en años. Se abrazó a la caja como si fuera un trofeo. Me voy, soy rico. No pienso perder ni un minuto más aquí, le añadió. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin recoger sus herramientas. La puerta se cerró de golpe y el ruido retumbó en la casa medio vacía. Nadie lo siguió. Nadie intentó detenerlo. Nos quedamos en silencio. Arturo respiró hondo, se pasó la mano por la frente y miró el hueco en la pared, como si todavía esperara que saliera algo más de ahí. Bueno, dijo al fin. De una forma u otra, esto ya iba a terminar. Uno de los muchachos se atrevió a romper el silencio. Jefe, ¿si eran buenas esas monedas? Preguntó. Arturo se encogió de hombros. No tengo idea, respondió. Lo que sí sé es que lo iba a despedir esta semana. Ya tenía suficiente. Retardos, excusas, discusiones, lo del teléfono. Esto solo adelantó el trámite. Sus palabras me dieron alivio y culpa al mismo tiempo. Alivio porque confirmaban que Sergio no era un invento de mi cabeza. Todos veían lo mismo que yo. Culpa porque yo sabía que esa caja no era un hallazgo, sino un plan. El resto del día lo pasamos casi en silencio. Cada uno volvió a sus tareas, pero todos parecían más ligeros. En la hora de comida, sentados sobre los botes de pintura volteados, salieron los comentarios que nadie había dicho en voz alta. Siempre se quejaba, dijo uno. Del clima, del tráfico, de las herramientas. Y de nosotros, le agregó otro. Como si estuviera haciendo un favor por estar aquí. Arturo escuchó y luego resumió lo que pensaba. Voy a avisar a la oficina, dijo. Que quede escrito que se fue por decisión propia, que hubo testigos y que ya traía antecedentes. Si un día inventa algo, que los papeles hablen. Habló de reportes de asistencia, de mensajes donde le pedía que llegara a tiempo, de las veces que tuvo que llamarle la atención. Yo asentía, pero por dentro repasaba cada paso de mi idea, la compra de las monedas, la caja de metal, el hueco en la pared. Nadie más sabía que yo había empujado esa pieza para que cayera. Esa tarde, mientras recogíamos, Arturo se acercó a mí aparte. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Raro, contesté. Aliviado, pero raro, es normal, dijo. Solo acuérdate, hay gente que se busca sus propios problemas. No cargues con lo que no te toca.
Por primera vez pensé en decirle la verdad. Decirle, esa caja la puse yo, pero lo vi cansado, con la camisa manchada de polvo y la cabeza llena de pendientes, y me guardé las palabras. No fue valentía, fue miedo a abrir otro hoyo. Al día siguiente, la obra se sentía distinta. No había comentarios sobre mi ropa, ni imitaciones de mi acento, ni sermones sobre respeto. El mismo polvo, las mismas paredes, pero otro ambiente. Nos organizamos mejor y, aun con el cansancio, el día se hizo más corto. En un rato libre, Arturo aprovechó para recordarnos bien la regla de los hallazgos. Dijo que, cuando la empresa compra una casa en subasta, todo lo que hay dentro viene incluido, muebles, cajas, papeles, adornos. Por eso, si sale algo raro, no puede simplemente desaparecer. No somos buscadores de tesoros, le explicó. Si aparece algo importante, se fotografía, se anota en el reporte y luego se decide qué se hace. A veces es basura, a veces algo que se puede vender, a veces papeles que hay que entregar. Lo que no puede pasar es que alguien se lo lleve a escondidas. Mientras hablaba, yo pensaba en la caja de Sergio. Técnicamente, la regla se había cumplido de la forma más torcida posible. El hallazgo se repartió solo porque él decidió irse abrazado a la caja sin dejar que nadie revisara nada. No había fotos ni acta, pero también era cierto que nadie lo había obligado a irse gritando. Pasaron unos días y casi nadie lo mencionaba ya. El hueco de la pared se tapó, la obra avanzó y el nombre de Sergio empezó a borrarse de las conversaciones. Yo sentía que el remordimiento se hacía un poco más llevadero, hasta que una tarde Arturo llegó con una expresión extraña. Van a querer oír esto, dijo, llamándonos. Nos juntamos alrededor de la mesa donde siempre dejábamos los planos. ¿Se acuerdan de las monedas de la famosa caja? Preguntó. Hubo risas. Un amigo mío tiene un primo en una casa de compra de oro, continuó. Ayer llegó un tipo con una caja de monedas antiguas, seguro de que traía una fortuna. Hizo escándalo cuando le dijeron que eran falsas. Empezó a gritar que le querían robar, que él sabía lo que valían. Hizo una pausa. Cuando me lo describieron, no hubo duda de quién era, las carcajadas salieron solas. Uno dijo que la suerte por fin le explicó la realidad. Otro comentó que ojalá hubiera visto su cara. Yo también me reí, pero sentí un nudo. Arturo levantó la mano. Tampoco se alegren tanto, dijo. Sí, se portó muy mal aquí y tomó decisiones muy tontas. Pero cada quien recoge lo que va sembrando. Nosotros ya cerramos ese asunto. Lo demás es cosa suya. La conversación se disolvió en chistes y el ruido de las herramientas volvió a llenar la casa. Yo me quedé un poco más, recogiendo tornillos del piso, con la mente lejos. Esa noche, al llegar a casa, vacié mis bolsillos sobre la mesa. Entre las llaves y los recibos apareció el comprobante arrugado de la compra de las monedas falsas. Lo abrí y leí la cantidad. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Pensé en todo lo que podría haber hecho con ese dinero: pagar un recibo atrasado, comprar comida, invitar a mi madre a algo. En lugar de eso, lo había puesto en una caja, unas monedas y un plan. Un plan que terminó con un tipo saliendo por la puerta convencido de que el mundo por fin le hacía justicia, solo para estrellarse después con la realidad. Doblé el comprobante y lo tiré al bote de basura. No con orgullo, pero sí con claridad. No podía cambiar lo que ya había hecho. Lo único que podía hacer era aprender algo de esa mezcla rara de satisfacción y culpa. Desde entonces, cada vez que encontramos algo detrás de una pared, una foto vieja, un juguete, una lata vacía, me acuerdo de esa caja. Me acuerdo del grito de soy rico y del portazo. Y, aunque todavía me pregunto si crucé una línea, hay una idea que no se me quita de la cabeza. Ese día no solo salió Sergio de la obra, salió también la sensación de que yo tenía que aguantar humillaciones para conservar mi lugar. Puede que las monedas fueran falsas, pero la lección que dejaron fue muy real. Y, aunque suene retorcido, sigo pensando que ese pequeño gasto fue, para mí, el mejor dinero que he usado en toda mi vida. Pensé que, con la salida de Sergio, todo quedaría ahí, una historia rara que contaríamos entre nosotros cuando alguien encontrara algo detrás de una pared. Durante meses fue así. La obra volvió a ser ruidosa pero tranquila, con el tipo de problemas que se arreglan con cemento y paciencia. No con gritos ni humillaciones. Cambiamos de casas, entraron clientes nuevos. Llegó gente a sustituirlo y el nombre de Sergio casi desapareció del vocabulario diario. De vez en cuando, alguien hacía una broma sobre la caja misteriosa y todos soltábamos una risa corta, como si fuera un recuerdo lejano. Yo, poco a poco, empecé a dejar de repasar el plan de las monedas en mi cabeza cada noche antes de dormir. Hasta que un lunes, varios meses después, Arturo llegó a la obra con el ceño más fruncido de lo normal y el celular en la mano. Estábamos cargando sacos de cemento cuando nos llamó. Vengan tantito, dijo, necesito que vean algo. Nos acercamos, limpiándonos las manos en la ropa. Nos mostró la pantalla. Era una reseña en internet, de esas que todos usamos para decidir dónde comprar algo o a quién contratar. El título decía: empresa poco confiable, roban en las casas y tienen trabajadores que consumen cosas. El texto era largo. El autor contaba que había trabajado para cierta constructora que compraba casas en subasta y tenían la costumbre de quedarse con todo lo que encontraban, incluso lo que pertenecía a familias que habían perdido su hogar. Decía que el jefe era un aprovechado y que tenía un trabajador que llegaba oliendo a sustancias, con un pasado poco limpio, que se jactaba de guardar fotos comprometedoras en su celular. No decía nuestros nombres completos, pero había suficientes detalles como para que cualquiera que nos conociera nos identificara. Mencionaba la caja, las monedas, la casa vieja, incluso el detalle de que el jefe y el trabajador eran amigos desde antes. Era nuestra historia, contada al revés. Al final, el autor decía que la empresa le había robado un tesoro familiar y que le había intentado denunciar, pero que todo estaba arreglado. No hacía falta ver la firma para saber quién era, pero allí estaba, Sergio G. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Sentí como me ardía el estómago. No solo nos acusaba de robar, también sugería que yo seguía consumiendo cosas en horario de trabajo. Me vi a mí mismo cargando botes, sudando, tratando de cambiar mi vida, y luego leí lo que le había escrito. Como si yo fuera la prueba de que la empresa era un lugar oscuro y sin reglas. ¿Desde cuándo está esto?, pregunté. Lo subió anoche, dijo Arturo. Me avisó un cliente. Me mandó captura preguntando que si era verdad. Ahí entendí que el problema ya no era solo una reseña en una página, era la forma en que esa historia podía empezar a multiplicarse. En los días siguientes vimos cómo esa reseña se copiaba en otros lados. Un perfil nuevo en redes sociales compartió el texto, esta vez con más adornos, que si yo llegaba con la mirada perdida, que si Arturo nos obligaba a quedarnos con cosas de las casas para luego venderlas por fuera. Sergio se colocaba a sí mismo como el único que había tenido el valor de decir la verdad. Lo peor fue cuando empezó a usar mis fotos, no las que le enseñó a Arturo aquel día, sino capturas de pantalla de mi cuenta privada, donde salía más joven, en fiestas, haciendo cosas que ya no hago. Las borró de contexto y las presentó como si fueran actuales.
Escribía frases del tipo: este es el trabajador estrella que cuida tus remodelaciones. El primer golpe fue al orgullo. Sentí que me arrancaban la fachada de la vida que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Todo lo que yo quería dejar atrás ahora estaba en manos de alguien que lo usaba como arma. El segundo golpe fue al trabajo. Una clienta con la que íbamos a cerrar una obra grande pidió tiempo para pensarlo justo después de que un familiar le mandó la publicación de Sergio, una tarde, en medio de todo eso. Arturo me llamó aparte. Estábamos en la casa de una esquina, acomodando ventanas. Se apoyó en el marco, mirando hacia afuera. Tú ya sabes lo que está diciendo, empezó. Quiero que me lo digas con la mano en el corazón. ¿Hay algo de lo que tengamos que preocuparnos? ¿Hay algo que yo no sepa? Sabía a qué se refería. Así yo seguía consumiendo cosas en el trabajo. Así yo, en algún momento, había cruzado un límite que pudiera darle a Sergio un solo punto a favor. No respondí. Lo que él está usando son fotos viejas. Yo ya no vivo así. Y tú lo sabes. Asintió, pero no con alivio completo, sino con ese gesto de quien tiene que pensar más allá de lo personal. Yo confío en ti, dijo. Pero el problema no es solo lo que yo sepa, sino lo que la gente lee. Hay que decidir qué vamos a hacer. Ignorar esto o responder. Por primera vez, desde lo de la caja, sentí que mi plan volvía a perseguirme. Si yo no hubiera puesto esas monedas ahí, tal vez Sergio habría durado un mes más, o 6, o lo que fuera. Tal vez lo hubieran despedido igual, sí, pero sin esa historia perfecta para presentarse como víctima. En su relato, él no decía que llegaba tarde, ni que revisaba celulares ajenos, ni que insultaba a la gente. Solo contaba que encontró algo y se lo quitaron. Durante varios días, el tema nos persiguió en formas pequeñas pero constantes. Un proveedor llegó bromeando con que a ver si no se perdía nada en la bodega. Un vecino de una obra preguntó, medio en serio medio en chiste, si era verdad que nos quedábamos con cosas. Arturo contestó con calma cada vez, explicando las reglas, pero la sombra estaba ahí. Yo empecé a notar algo más. Sergio no se había quedado solo en reseñas anónimas. Había mandado mensajes directos a antiguos clientes de la empresa. Lo supe porque una señora le reenvió a Arturo un texto donde él se presentaba como ex trabajador, decía que había sido maltratado, que le habían robado una herencia oculta en una pared y que solo quería advertirla. No sé cómo consiguió mi número o nos dijo ella, pero me pareció muy raro. Yo estoy contenta con el trabajo que hicieron en mi casa, por eso se lo mando. La rabia se me mezcló con algo más difícil de nombrar. Hasta ese momento yo veía a Sergio como una molestia que se había ido. Ahora lo veía como alguien que estaba dispuesto a arrastrarnos. A arrastrarme tanto como hiciera falta, con tal de no aceptar su propio papel en la historia. En una reunión rápida en la oficina, Arturo puso todo sobre la mesa. Imprimió las reseñas, las capturas de pantalla, los mensajes. Los acomodó en una carpeta transparente, como si estuviera armando un expediente. Tenemos dos caminos, dijo. Hacemos como que esto no existe y confiamos en que la gente que nos conoce sabrá quién miente. O dejamos asentado que no vamos a permitir que nos difamen. Pero lo que haga la empresa también te salpica a ti, Luis. Por eso quiero que lo hablemos. Me costó tragar saliva. Por dentro, la culpa repetía que todo esto venía de mi broma. Por fuera, veía a un hombre que había dado la cara por mí más de una vez y que ahora estaba recibiendo golpes por una historia que él no había provocado. Si no hacemos nada, dije al final. Va a seguir. Si le salió gratis una vez, lo va a repetir. Arturo asintió despacio. Entonces vamos a hacer algo, contestó. Pero lo vamos a hacer bien, sin caer en su juego. Esa frase fue el inicio de una nueva etapa. Ya no hablábamos solo de paredes y cables, sino de pruebas, testimonios, registros. Mientras en la obra seguíamos rompiendo muros de ladrillo. En la oficina empezábamos a levantar otra clase de estructura. Una donde los hechos tuvieran más peso que las palabras de alguien decidido a pintarse como víctima. Lo primero que hicimos fue ordenar todo lo que teníamos. Arturo pidió a la oficina los reportes de asistencia desde que Sergio había entrado, las llegadas tarde, las salidas anticipadas, las veces que se había ido sin avisar. También imprimieron los mensajes donde Arturo le llamaba la atención con calma y él contestaba con largas explicaciones sobre el tráfico, el tren y lo poco que se valoraba su perfil. Además, varios compañeros escribieron pequeñas notas firmadas, describiendo cosas que habían visto, como revisó mi celular sin permiso, las burlas constantes, el momento en que renunció gritando que ya era rico. Nadie exageró, solo escribieron lo que recordaban. No era una cacería, era dejar claro que la versión de Sergio no era la única. Arturo habló con un conocido suyo que es abogado. Le llevó la carpeta con las reseñas impresas, las capturas de pantalla de mis fotos sacadas de contexto y los reportes internos. El abogado no prometió castigos espectaculares ni nada parecido. Fue muy claro, difamar en internet no es un juego, pero tampoco es algo que siempre termine en un juicio grande, le explicó. Lo que sí se puede hacer es dejar por escrito que ustedes no aceptan esas acusaciones y pedirle formalmente que se detenga. Eso, más el respaldo de su historial laboral, sirve si esto escala. Recomendó dos cosas. La primera, preparar una respuesta pública breve, sin mencionar a Sergio por nombre, donde la empresa aclarar a sus políticas, que las casas se compran en subasta, que los hallazgos se gestionan de manera transparente, que no se permite consumo de nada en horario de trabajo y que, si alguna vez un trabajador rompió esas reglas, se tomaron medidas. Nada de atacar, solo informar. La segunda, enviarle a Sergio una carta formal, por el medio que fuera posible, correo, mensajería, donde se le pidiera que dejara de publicar acusaciones falsas y que borrara cualquier contenido donde utilizara imágenes de trabajadores sin permiso. La carta no era una amenaza estridente, sino un recordatorio de que también hay límites del lado legal. Cuando Arturo me contó el plan, sentí dos cosas a la vez. Por un lado, alivio, por fin estábamos haciendo algo que no dependía de mis impulsos ni de bromas escondidas en paredes, sino de procesos claros. Por otro lado, miedo, cada paso que dábamos hacia afuera era también una forma de exponer que yo tenía un pasado que había sido usado en su historia. En la respuesta pública, no vamos a poner tu nombre, me aseguró. Arturo, solo vamos a hablar de la empresa y de las reglas. Tu historia la contaremos solo si tú lo decides. Acepté. No quería esconderme, pero tampoco necesitaba que mis fotos viejas se volvieran tema de conversación general. Bastante tenía con saber que alguien ya las había usado una vez en mi contra.
cuando la empresa publicó el comunicado en su página y en las mismas plataformas donde Sergio nos había señalado. La reacción fue distinta a lo que yo temía. Algunos clientes de años dejaron comentarios recordando el buen trato que habían tenido. Un proveedor escribió que jamás había visto nada raro en nuestros trabajos. Varios excompañeros que ya no trabajaban ahí pero guardaban buenos recuerdos, contaron que la regla de los hallazgos siempre se había aplicado de forma clara. Entre los comentarios apareció uno que me hizo quedarme quieto frente a la pantalla. Era de alguien que decía haber trabajado con Sergio en su empleo anterior, el de oficina. Contaba que allí también él se había presentado como víctima cuando lo despidieron por llegar en malas condiciones, y que había intentado hablar mal de su ex jefe con clientes. No me alegró leerlo, pero sí me dio perspectiva. El patrón se repetía. No era la primera vez ni, probablemente, la última en que Sergio convertía sus errores en historias de injusticia. Días después, el abogado nos confirmó que la carta llegó a manos de Sergio. No hubo respuesta directa, pero poco a poco empezamos a notar cambios. La reseña original desapareció de la página. El perfil que la había compartido en redes dejó de estar activo. Algunos de los mensajes que habían recibido clientes fueron borrados o quedaron sin respuesta. No hubo disculpa pública, ni reconocimiento de me equivoqué. Tampoco hubo un juicio espectacular ni un cierre dramático. Lo que hubo fue algo más silencioso. Su intento de seguir usando esa historia empezó a perder fuerza. Un tiempo después me enteré, por un conocido en común, de que Sergio había conseguido trabajo en otra empresa relacionada con remodelaciones. Duró poco, según me contaron, en cuanto se enteraron de que hablaba mal de su antiguo jefe frente a clientes, y de que usaba historias personales de otros para llamar la atención. Prefirieron prescindir de él. Nadie quiere en su equipo a alguien que parece llevar siempre una mochila llena de acusaciones listas para usar. Yo no celebré su mala suerte, o al menos no de la forma que habría hecho antes. Había algo en ver ese ciclo repetirse que me daba más tristeza que satisfacción. Pensaba en todo lo que podría ser una persona con su energía si la usara para construir en lugar de para señalar. Mientras tanto, en nuestra empresa las cosas siguieron su curso. Los clientes que dudaron al principio terminaron quedándose cuando vieron el trabajo terminado. Otros nuevos llegaron por recomendaciones de quienes nos conocían desde hacía años. La historia de la caja y las monedas quedó como una especie de leyenda interna, pero ya no como una sombra sobre la reputación de todos. Para mí, la parte más difícil fue trabajar con la culpa. Hubo noches en las que me pregunté si, sin mi broma, Sergio habría encontrado otra excusa para presentarse como víctima. Tal vez habría inventado otra historia, otra injusticia, otro motivo para decir que el mundo estaba en su contra. O tal vez no. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que yo tuve una participación activa en un momento clave de su caída. Fui yo quien compró las monedas, quien escondió la caja, quien se quedó en la puerta viendo cómo renunciaba, gritando que era rico. Esa imagen nunca se va a borrar. Al mismo tiempo, también sé que, antes de eso, él ya había pisoteado límites que no debían cruzarse. Revisó mi celular, expuso fotos privadas, se burló de mi acento, intentó usar mi pasado contra mí. No fue un desconocido al que le jugaron una mala pasada gratuita. Fue alguien que se dedicó a empujar y empujar hasta que encontró una pared con la que no contaba. Hoy, cuando me preguntan por esa historia, no la cuento como una anécdota graciosa de la mejor broma de mi vida. La cuento con más matices. Hablo de cómo el coraje mal manejado puede llevarte a hacer cosas que luego te persiguen. Hablo de cómo la gente que se niega a asumir su responsabilidad termina inventando relatos donde siempre sale limpia. Hablo de cómo, incluso cuando la justicia poética nos da cierta satisfacción, las cosas no son tan simples como se lo merecía o no se lo merecía. Y al final, inevitablemente, me quedo con una pregunta que todavía no sé responder del todo. Si tú estuvieras en mi lugar, sabiendo todo lo que Sergio hizo antes, durante y después, ¿habrías puesto esa caja en la pared? ¿Crees que me pasé o crees que fue la única forma de ponerle un límite a alguien que nunca reconoció los suyos?